Mateo 28, ¿verdad? Es la resurrección. Cristo fue crucificado en la cruz por nuestros pecados, como había sido predicho la Escritura. El inocente por los pecadores. Mateo capítulo 28, y vamos a leer de manera alternada. Leemos el versículo 1, ustedes leen el versículo 2 y nos unimos al final. ¿Estamos ahí? Mateo 28. La resurrección de Jesús. La resurrección. Pasado el día de reposo. Muy bien, he titulado esta predicación Jesús resucitó. Hay diferentes películas sobre rescate, pero creo que una de las más conocidas es, no sé si han visto ustedes tal vez, yo sí, Rambo 2, donde lo mandan al Vietcong, a Vietnam, a rescatar a algunos soldados estadounidenses y va y se mete a la selva y hace estas cosas de circo, ¿no? Y va y saca a los compañeros que estaban presos, los rescata y los lleva a casa. Cristo vino a salvarnos. Cristo vino a salvar lo que se había perdido y cumplió con su muerte en la cruz y pagó con su sangre por nuestros pecados. La misión fue cumplida. La misión por la cual Cristo vino se cumplió y tenemos acceso a los cielos gracias a su obediencia en la cruz. La resurrección de Jesús es el evento central narrado en los 4 evangelios. Te dice que es muy importante. Todos coinciden con la tumba vacía el domingo por la mañana y en las apariciones posteriores a sus discípulos y a otros, aunque cada uno enfatiza detalles, testigos y lugares diferentes, unos en Galilea, otros en el camino de Maús, otros en Jerusalén y en diferentes lugares. En el monte, ¿se acuerdan cuando sube? Los evangelios no enumeran cada encuentro. Aunque los evangelios no enumeran cada encuentro, sí registramos al menos 12 apariciones a los apóstoles y a otros seguidores que dan evidencia de su resurrección, que Cristo venció a la muerte. María Magdalena fue la primera en verlo, ¿no? La primera. Y ahora lo curioso es aquí, ¿por qué las mujeres no están tan interesadas más en el amor? No, sus discípulos debieron haber estado ahí. Él había dicho, le dijo a sus discípulos, voy a resucitar al tercer día. Pero María, una mujer, va y dice que van con perfumes a prepararlo, pues porque y estaban algunas con dudas tal vez, o sorprendidas, pero querían servirle. Iban pensando, ¿quién nos seguirá a abrir el sepulcro? ¿No? Y estamos hablando de una cueva, los ingenieros que han ido a estudiar, es una cueva, un círculo de 1,5 metros y que dejaban caer una roca que pesaba 2 toneladas. O sea, no era tan sencillo. Y la guardia real que la cuidaba era entre 4 y 16, mínimo 4 soldados que eran hombres de guerra, no eran soldados no entrenados, y 16, de 4 a 16, y entrenados a defender 1 metro cuadrado, y entonces estaba sumamente custodiado y tenía aparte un sello. La entrada tenía un sello del Imperio Romano, que si alguien se atrevía a cortarlo, era como si ahorita te seguiría la PRO aquí, ¿no? O el FBI o en Estados Unidos y te aventaran toda la inteligencia para atraparte. Entonces no era tan sencillo acercarse ni meterse ahí. Otras mujeres como María, la madre de Jacobo, Salomé y Juana, que también llegan. Después, cuando ellas van y dan la misa, Pedro es el primero en llegar y tiene se le aparece a Pedro una aparición especial allá en 1 Corintios 15, que es mencionada por Lucas y Pablo también. Los discípulos de Maús que van caminando en Maús y de repente se les suma a Jesús y dice, ¿no sabes lo que ha pasado? Que Jesús murió. Dice, ¿qué? Y dice, ustedes no entienden. Y Jesús empieza a explicarles. Los 10 sin Tomás, un domingo se reúnen, están sin Tomás y se les aparece ahí donde había sido la cena antes de apresarlo, en el aposento alto.
Y después, una semana después, cuando también está Tomás, le dice, ¿cree? ¿No seas incrédulo? No. Dice Tomás, yo no creeré si no meto mis dedos sobre su costado humano y mis dedos sobre sus manos. A los 7 discípulos allá en el mar, en Tiberias, en Galilea, cuando están pescando, ¿no? Que Jesús llega y está pescando Pedro con los demás, porque Dios los había mandado a ser pescadores de hombres y habían regresado a su oficio, en la pesca milagrosa. En la montaña, donde da esta comisión a sus discípulos, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, a más de 500 hermanos, mencionado Pablo también en 1 Corintios, a Santiago, su medio hermano, que dice que se le aparece y le da la instrucción de pastorear la iglesia en Jerusalén, siendo el primer pastor de la iglesia. La ascensión, cuando él sube, dice, así como ven a este Jesús subir, así descenderá de los cielos, sube a los cielos y él desciende. Y aparte a Pablo dice, como un abortivo se me apareció a mí, allá en Damasco, cuando va en camino a Damasco a apresar a los que creían en Cristo, se le aparece Jesús y le da una nueva misión y una comisión. En este capítulo, en el 28 de Mateo, veremos la resurrección de Jesús desde el punto de vista de Mateo. Y vemos diferentes necesidades para nuestras vidas. Algunos no conocemos el significado de la resurrección. ¿Qué significa la resurrección? Y es lo que vamos a aprender hoy. Por lo consiguiente, se espera que compartamos una buena noticia. ¿Qué hacen las mujeres? Llegan, ven y dicen, ven, vayan rápido y compartan. Y vienen los discípulos y escuchan la buena noticia que Cristo resucitó, que Cristo venció a la muerte. Porque ese es el mayor problema que todos tenemos. No es pagar la letra del carro, ni la mensualidad de la casa, ni la colegiatura, ni la tarjeta, ni ir a pagar la despensa. Es que llegará el momento en que hemos de morir y hemos de enfrentar la muerte. Es algo inevitable. Y entonces la única forma en cómo vencerla es por medio del arrepentimiento y fe en Cristo, porque Cristo resucitó. Si creemos en Él, hemos de resucitar, igual como lo hizo Él. Y el propósito principal de la iglesia es hacer discípulos, y los comisiona para que vayamos y anunciemos este mensaje de esperanza y salvación a toda la humanidad. Y el versículo a memorizar es el 6. Vamos por favor ahí, Mateo 28, 6. El versículo para memorizar. Si de todo este capítulo se te puede quedar algo grabado, sería bueno que sería este versículo 6. Y leamos juntos, 1, 2, 3. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Él ha resucitado. Y entonces, porque Cristo resucitó, tú debes adorarle como Dios. Porque Cristo resucitó, tú debes adorarle como Dios. ¿Cómo? Creyendo en su resurrección. Creer que Cristo resucitó. Y es lo primero que hacen. Ellas cuando ven, dice, lo que hacen las mujeres es adorarle. Y el único ser digno de adoración, ¿quién es? Dios. Dios es el único ser digno de adoración. Y te dice que Cristo es Dios. Jesucristo es Dios. El domingo al amanecer, cuando ya había pasado el tiempo del descanso, que había pasado el sábado, los judíos guardaban el sábado obligatorio, María Magdalena y otras Marías fueron a la tumba. Y de pronto hay un gran temblor, un ángel de Dios baja del cielo, mueve la piedra que pesa 2 toneladas, rompe el sello, se sienta sobre ella y el ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Y al verlo los guardias se asustaron, que empezaron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel le dice a las mujeres, se dirige a las mujeres, no temáis. Yo sé que están buscando a Jesús, el que murió en la cruz no está aquí, ha resucitado, tal y como lo había dicho. Cristo había dicho, voy a resucitar. Y le había dicho a sus enemigos, destruid este templo y lo resucitaré en 3 días. Y él cumplió su palabra. Vengan a ver el lugar donde había puesto su cuerpo y ahora vayan de inmediato a contarle a sus discípulos que él ya resucitó y que vayan a Galilea y allá va a verlos y allá va a platicar con ellos y animarlos. Ese es el mensaje que les doy. Y las mujeres se asustan, pero también se alegran, ¿no? Una combinación media rara, ¿no? Alegría porque ha resucitado, pero temor porque pues no es normal que una persona muera y resucite. Y enseguida corren a darles las noticias a los discípulos. En eso Jesús les sale al encuentro y les saludan. Ellas se acercan a él, le abrazan los pies y le adoran. No tengan miedo y obedezcan. Primero que nada, ¿qué es la resurrección? Es algo que
que no sucede entre las personas, ¿verdad? Morimos y hasta ahí nada más. Pero Cristo vence a la muerte. Y la muerte había entrado por el pecado de Adán y Eva. Dios le dijo a Adán y a Eva, si comes de este árbol, ciertamente, y ciertamente hablaba de algo que íbamos a morir, y se cumplió, murió. Y dice que el pecado fue heredado por todos los seres humanos, por cuando todos pecaron, todos morimos. Hay de alguna manera un gen en nuestro cuerpo que hemos de morir. Y aunque hay personas que a veces se cambian el corazón, o cambian un riñón, o páncreas, o para poder vivir un poco más y viven un poco más de años, pero llega un momento en que el cuerpo ya no da para más. La resurrección cumple todas las promesas del Antiguo Testamento. Le prometió a Adán que de su simiente iba a nacer alguien, Abraham que su simiente iba a nacer simiente, sería bendita todas las naciones, y se cumple en Jesús. A Moisés también le da esperanza de que habría un pueblo y que se sentaría un rey, a David, que reinaría por todos los siglos, por siempre, y ese es Cristo. La resurrección de Jesús confirma su reinado, que viene a establecer su reino. ¿Cómo establece su reino? Por medio de su muerte, su resurrección, que Él tiene poder sobre la muerte y la vida. La resurrección de Jesús da inicio a la nueva creación. Nos ha prometido una nueva creación que es de esperanza, que cuando estemos con Él en los cielos y eternamente, cuando venga Él y establezca su reino en la tierra, viviremos con Él por siempre. No habrá más muerte, no más llanto, no más dolor, no más enfermedad, no más sufrimiento. Y ahora nos hace pensar que Cristo ha vencido al pecado, a la muerte y a Satanás, poseyendo las llaves del infierno. Y nos invitan a vivir vidas cristianas vivificadas en Cristo. Vivimos en Cristo. La esperanza de una mejor vida por nuestro pasado, presente y futuro. Este capítulo registra la resurrección del Rey y forma el clímax de la historia del Evangelio. Es decir, es como cualquier otra historia que vemos en diferentes, digamos, la historia de Jonás, que desobedece, huye de Dios, y el clímax es que se lo traga el pez, pero después lo suelta. Es el clímax, como la parte más importante para poder ir a predicar la Biblia, y después me cae la historia. Igual, la historia de Cristo empieza con Adán, Noé, la resurrección, va formando patriarcas, jueces, reyes, profetas, y Cristo viene, y el punto principal es la muerte y resurrección de Cristo. Y después ya viene a cumplirse a través de 2000 años de la iglesia y el día de hoy nosotros. Pero el clímax o la parte más importante es que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y nos da vida eterna si creemos en Él. ¿Qué nos demuestra la resurrección de Jesús? Que Cristo es Dios. Cristo es Dios porque vence a la muerte, porque permite la adoración también de sus discípulos. Las Escrituras se cumplen y podemos confiar en ellas. ¿Qué nos demuestra la resurrección? Que se profetizaron miles de profecías sobre Jesús que se cumplieron. Que nacería de una virgen, que sería muerto en una cruz, que sus huesos no serían quebrados, que le dieran a beber vinagre, que iba a ser sepultado entre los ricos, porque viene José de Arimatea y lo lleva a un sepulcro que no era un sepulcro cualquiera. Los sepulcros eran normales como el día de hoy, pero era un lugar especial para los que creían en la resurrección. Por eso hacían ese tipo de cuevas o ese tipo de espacios. Los enemigos se convirtieron. ¿Qué prueba, qué evidencias hay de la resurrección de Jesús? Que sus enemigos se convirtieron. Pablo, que era el acérrimo enemigo de Jesús, que perseguía a la iglesia, que mató a Esteban y que iba sacando de las sinagogas y de las iglesias a los cristianos, Pablo se convierte. Es una evidencia de la resurrección de Jesús. Los 11 discípulos dieron su vida por el Evangelio. Imagínate, si los 11 discípulos no hubieran visto a Jesús resucitado, ¿por qué darían sus vidas? Todos ellos murieron de una manera violenta. Y Roma y los que lo buscaron para poder matarlos, les decían, acuérdense que en el tiempo de Roma decían, ¿César es Dios o Cristo es Dios? Porque en aquel entonces a César lo tenían por Dios. No aquí a mi hermano César, a César, ¿verdad? Y entonces era algo que tú tenías que decir, y los apóstoles decían, Cristo es Dios, César no es Dios. Y entonces
a la cárcel y ibas al circo romano a comer por los leones o te encendían como una veladora, pero ellos dieron sus vidas y si no hubieran visto, ¿por qué habrían entregado su vida por un testimonio falso? Satanás y el mundo han querido destruir la Biblia y no han podido, es una evidencia de la resurrección. A través de cientos de años han querido destruir este hermoso libro que nos dice quién es Dios. Satanás y el mundo han querido destruir la iglesia, ha habido persecución por la iglesia, porque no se persigue. El día de hoy, 1 de cada 3 países tiene persecución y no te permite salir a compartir el evangelio con libertad. Entonces es una evidencia de la resurrección. Habrá una resurrección futura para los creyentes. Acuérdense, está la resurrección, la primicia. Cristo resucita y dice que otros resucitaron. La primera resurrección, cuando Cristo venga a reinar aquí, reinaremos con Él 1000 años y habrá una resurrección. Y veremos por ahí a los hermanos que ya fallecieron en Cristo, viviendo con nosotros 2000 años. Y después del final de los 2000 años, de los 1000 años, va a haber una segunda resurrección donde resucitarán todos los que no creyeron en Cristo, los incrédulos, para condenación y para ser lanzados al lago de fuego. Tenemos un sacerdote inmutable, un sacerdote que no cambia, que esté sentado a la diestra de los cielos para interceder por nosotros en la vida diaria. Entonces tenemos acceso libre al lugar santísimo para pedir ayuda en cualquier tribulación que tengamos. La resurrección da poder a la vida cristiana. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vivo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y es decir, ya no estamos solos. Cristo está en nosotros, su Espíritu está en nosotros y nos ayuda en el diario vivir, en nuestro matrimonio, en la crianza de los hijos, en el trabajo, en la salud, en la economía, en las enfermedades. Cristo está con nosotros y nos está ayudando constantemente. Eso significa que hay 4 biografías antiguas de Jesús, ¿no? Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Todas fueron escritas por testigos oculares, basados en el testimonio de testigos que vieron a Jesús. Vimos, dice Juan, dice, vimos, palpamos al verbo, vimos y tocamos a Jesús, lo escuchamos, lo vimos. Son testigos oculares, pues somos testigos de la resurrección de Cristo. Y también hay otros libros del primer siglo, de romanos y griegos, y medos y persas, que se mofaban de la muerte de Cristo. Dice, a otros resucitó. ¿Se acuerdan que resucitó a Lázaro? Que resucitó a la hija de Jairo, a Tabita, que resucitó al hijo al joven, al hijo de la viuda de Naín, que resucitó a otras personas y no puede resucitar. Y se burlaban de él y permitir que haya sido crucificado, porque para algunos es locura que Cristo que haya muerto en la cruz, pero no, lo importante es su resurrección. Sí, murió por nuestros pecados, pero venció a la muerte y a sus enemigos. Escritores paganos y judíos informaron que los cristianos creían que Jesús resucitó de entre los muertos. También hay otros libros que no son evangélicos donde dicen, esta iglesia dice que Cristo, y andan pregonando por todo el mundo que Cristo resucitó. Después de la resurrección de Cristo se castiga con muerte la profanación de tumbas, porque como los soldados vendieron esa información a judíos y les pagaron para que dijeran que los discípulos habían venido a abrir la tumba y quitar los sellos y que los habían quitado. Imagínense, si los soldados permitían eso, no solamente uno morían los 16. No iban a permitir eso por dinero. Es una evidencia. Y después de eso, de la profanación de la tumba, se castigaba con muerte, porque se había regado la información que habían profanado la tumba. Una evidencia histórica muestra que la tumba estaba vacía. El lienzo de sepultura fue cuidadosamente dejado atrás y no era algo que Jesús podía quitarse, pues, porque había sido amarrado. Es algo que había con su cuerpo traspuesto. Se había con un cuerpo glorificado, con un cuerpo diferente. La piedra fue rodada. El cuerpo de Jesús nunca fue encontrado. La tumba había sido custodiada por soldados romanos y nadie afirmó haber robado el cuerpo. Nadie dijo, nosotros lo robamos. Esto da evidencia de la resurrección de Jesús. Segundo punto, porque Cristo resucitó, tú debes adorarle como Dios. ¿Cómo? Dando las buenas nuevas.
dando las buenas nuevas, anunciando la verdad y no la mentira que contaron los soldados. Las mujeres fueron a buscar a los discípulos. Mientras tanto, algunos de los soldados que cuidaban la tumba regresaron a la ciudad, le contaron a los sacerdotes principales todo lo que había pasado, el ángel, la piedra, el terremoto. Entonces los sacerdotes y líderes del país decidieron pagarle mucho dinero a los soldados para que no dijeran que en verdad había sucedido. Vayan y digan a la gente que los discípulos de Jesús vinieron por la noche cuando ustedes están dormidos. Imagínate, una piedra de 2 toneladas, ¿tú qué crees que no vas a hacer ruido? Aunque tuvieras el día de hoy maquinaria, ¿no? Vas a hacer ruido. Y que se robaron el cuerpo de Jesús. Y si el gobernador llega a saber esto, nosotros hablaremos con él y ustedes no les culparán de nada. Ellos aceptaron el dinero y contaron a la gente, y es algo que se enseña hasta el día de hoy entre los judíos, que sus discípulos robaron el cuerpo. Algunos mienten. El verdadero mensaje de la resurrección es: vengan y vean, y vayan y digan a otros que Jesús resucitó. Eso es lo más importante. Vengan y vean, la tumba está vacía. Cristo resucitó, venció la muerte. Y si tú crees, igualmente te identificas con Él, resucitarás y vencerás a la muerte. Para el creyente, cada domingo es un día de resurrección. Toda persona luchará en contra de la muerte. Los medicamentos tal vez te ayudarán un poco. Durante años, la gente de diferentes culturas, como España e Italia, han buscado el agua de vida, el agua de la vida eterna, y han probado diferentes sustancias, diferentes medicamentos, diferentes plantas para poder vivir eternamente, y no han podido. Trasplantes y falsas creencias, pero Dios te dice que si crees, te arrepientes de tu pecado y crees en Él, vivirás eternamente para siempre. Ciertamente tu cuerpo vas a morir, se va a quedar aquí en la sepultura, pero tu alma y tu espíritu van con Dios y son eternos, porque Dios sopló parte de su esencia de vida en ti. ¿Qué son exactamente las buenas noticias que hemos de anunciar? Ya hemos visto que Jesús iba enseñando, predicando y sanando. ¿Qué enseñaba? Vemos en Mateo 5, 6 y 7, ¿se acuerdan? Que hay que orar, leer la Biblia, ayunar, diezmar, ofrendar, ayudar a los pobres y necesitados, ser justos. ¿Qué predicaba? El arrepentimiento. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete porque cuando hemos pecado hemos ofendido de Dios. ¿Qué es el pecado? Todo lo que va en contra de la palabra de Dios. Mentir, robar, matar, codiciar, adulterar. Y hemos pecado y hemos ofendido a Dios. Y nuestro pecado nos condena y nos lleva al infierno. Pero si nos arrepentimos y creemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida, tenemos vida eterna. Eso es lo que predicaba Jesús, el Evangelio. ¿Pero qué es el Evangelio? La palabra Evangelio viene de la cultura grecorromana, donde se refiere a la proclamación de victoria. Cuando Grecia o Roma vencimos, cuando Roma entra y vencimos a los griegos, iba anunciando por todas las calles hasta el palacio: vencimos, y todos victoriando, aplaudiendo y gritando, como cuando gana tu equipo, ¿no? Y aplaudes, ¿no? Y Argentina es campeón del mundo, y aplauden, y todos están contentos. Eso es alguien que va anunciando por las calles una buena noticia. Digamos, cuando Alejandro Magno conquistó el imperio persa, César le ganó a los 4 generales de Alejandro Magno. Iba un heraldo delante de él proclamando su evangelio o su buena noticia para que fuera recibido apropiadamente a su llegada, con comida, con medallas, con trofeos, con aplausos, con ¡viva Alejandro, viva César! Eso es un evangelio, el anunciar que Cristo venció a la muerte en la cruz y con su resurrección. Cristo es victorioso, Cristo es vencedor, Cristo gana el partido. Cristo venció al pecado, Cristo venció a Satanás, Cristo venció al mundo con su muerte y resurrección, y hoy te ofrece esa solución. Tu mayor problema es el pecado, y si hoy te arrepientes de tu pecado y crees que Cristo pagó con su muerte por tus pecados son perdonados. Y lo más importante, que muchas veces pasamos por alto, es que resucitó, para que de la misma forma que Él resucitó, tú resucites en su segunda venida. ¿Qué significa que resucitó? Que Él venció, que Él es victorioso.
Mucho en estos domingos más se predica sobre la muerte, y es muy importante, pero aún más importante que Él haya resucitado y vencido a sus enemigos en la cruz. Para dar a conocer las buenas nuevas es necesario salir de la comodidad de nuestros hogares. Nos sentimos cómodos entre las cuatro paredes que tenemos, ¿verdad? Tenemos las cuatro paredes y nos cuesta un poquito salir, porque Dios nos invita a ir. Las buenas nuevas se resumen en que Cristo resucitó, venció a la muerte. Los judíos al principio no creían que los gentiles también pudieran ser salvos. Cuando vemos que Dios le da un sueño, una revelación a Pedro, antes de mandarlo con Cornelio, que manda un lienzo que venía con mucha comida, y hasta había animales que el judío no podía comer, que era comida del puerco. Y dice, yo nunca he comido inmundo. Dice Dios, no llames inmundo lo que Dios santificó. Y se le aparece 3 veces, y al ratito viene, eso le da una revelación a un ángel, al ratito viene un mensajero que viene de parte de Cornelio y dice, el Espíritu le dice, ve con él, y entiende que no solamente los judíos son dignos de salvación, sino los gentiles también. Y entonces Dios no hace acepción de personas. Dios da la salvación a toda persona, blancos, negros, hombres, mujeres, ancianos, niños, ricos, pobres, sabios, ignorantes. Dios no hace acepción. Y aún Dios tiene compasión de los musulmanes, claro, Dios quiere que los musulmanes se arrepientan, de la gente que cree en Buda también, de los hinduistas que creen en muchos dioses, también Dios tiene compasión de ellos. Dios quiere que los alcohólicos, los drogadictos, la gente que está en la cárcel, gente que está secuestrando, que está robando, que está matando, quiere que sean salvos. Dios es Dios de los perdidos. Cristo no hace acepción de personas. Por eso Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, pero también al griego. Las amistades son más que comer una carne asada, un asado, una discada. Son algo que observé en estos días, es que la gente se reunía afuera, sacaba sus charolitas, ponía un poquito de aceite y empezaba a comer mojarra frita y cosas así, ¿verdad? Y qué bonito. Pero es algo más que eso. No solamente es compartir una barbacoa, sino es compartir también a Cristo. Y cuando tengamos la oportunidad en las fiestas de la familia, en las reuniones, compartamos a Cristo. No solamente los alimentos, la carnita de la San Juan o el chicharrón de la Ramos, sino también algo mejor, que es a Cristo, que nuestras pláticas estén llenas de la palabra de Dios. Es tiempo de salir de nuestra cueva y anunciar las buenas nuevas. Es tiempo de bajar de la montaña como ermitaños, que estamos a veces encerrados y no queremos salir. A veces por el calor, y ahorita por la lluvia, y después viene el frío. Y entonces no queremos salir por nada. Y dejar y anunciar el Evangelio. Cristo resucitó. Esa es la buena nueva. Cristo resucitó y nos da vida eterna si nos arrepentimos y creemos en Él. ¿Cuántas personas has invitado a la iglesia? Sería una buena persona en el tiempo que tú has estado como creyente, 1 año, 10 años, 20 años. ¿Cuántas personas se han quedado? Tú puedes ver, digamos, puedes voltear y ver en la iglesia o en otras iglesias y ver si hay personas. El Señor tocó mi corazón a los 17 años, a Roberto Tapia, cuando él era joven y su papá y su mamá se divorciaron y ellos tenían problemas. Y tuve la oportunidad de compartir el Evangelio. Ya años después, 20 años después, él casado con hijos, pude escuchar una vez él levantarse en la iglesia y dar gracias por mi vida, por haberle compartido el Evangelio. Y entonces, por supuesto, toda la honra y la gloria de Dios, que Cristo es el medio de salvación. Pero el que tú hayas sido parte de la obediencia por fe, de anunciar el Evangelio. Y que tú puedas voltear a ver familias en tu vida, en la iglesia o en otras iglesias, y que puedas decir, hemos sembrado la semilla, hemos sido fieles. Cuando Dios dice que irá andando y llorando el que lleva la semilla, no será fácil, porque hay un vacío en el corazón del hombre que solo puede ser llenado con Dios. Y a veces el hombre quiere llenarlo con mucho trabajo, quiere llenarlo con posesiones, con carros, con casas, con viajes, con ropa, con buena comida, con paseos, pero siempre va a haber un vacío que solamente puede ser llenado por Dios, porque es un vacío espiritual que solamente Dios puede llenar.
Pablo decía, si en algo somos deudores a la cruz. Le debemos a Dios, le debemos la vida a Dios, pero también le debemos el perdón de pecados a Dios. El acceso a los cielos se lo debemos a Dios. Entonces somos deudores y deberíamos, dice, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Y acabamos de cantar, el Señor resucitó, aleluya, y es gloria a Dios porque Él resucitó y nos dice que el mayor problema que tenemos en la vida, que es la muerte, tiene solución. Hay un lugar de pesca por fundidora donde llegas y pescas, una pesca deportiva, pagas creo que 40 pesos, te dan una caña, tu masita y pescas, pero tienes que regresar el pez. Ahora Dios nos ha hecho pescadores de hombres y esos peces pertenecen a Dios. No es algo que regreses al mundo, ya te pescamos y vete al mundo, ¿no? Ahora regresas y almacenarlos en las redes, y Dios dice que va a separar las redes y lo que contamina, y las peces le pertenecen a Dios, y toda la que no es de Dios será quemado en el fuego. Cuando Cristo llama a Pedro, después de darle ejemplo de una gran pesca, está Jesús, su primera predicación en grande, que lo hace, por cierto, en una barca, y mucha gente viene a él y le dice a los pescadores que acaban de pescar, ya era de día, y estaban limpiando las redes, dice, vamos, ponga mar adentro, bueno, pues, y echa la red, y le dice, en tu nombre echaré la red, porque ya vimos toda, y los peces no salen en la luz del día, andan en la noche, es más fácil pescar en la noche, porque salen a comer, y en tu nombre echaré la red, y Dios espera que en el nombre de ¿quién? De Cristo, echemos la red. No es el nombre de Julio, no es el nombre de Salvador, no es el nombre de César, es el nombre de Cristo, y tú compartes a Cristo, y su palabra tiene poder como para iluminar el mundo, y Él hará su obra, y vendrán todos aquellos que, como las ovejas, oyen mi voz y me siguen. Pedro le dijo a Jesús, ¿por qué debemos salir? Porque es un mandato. ¿Por qué deberíamos salir? Porque es un mandato. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y cuando salgamos debemos estar preparados para diferentes milagros, así como las redes se rompían, así Dios va a traer bendición. Poco a poco empezamos con el hermano Salvador y hoy somos más, y con el tiempo y lo que Dios ha hecho una gran red a nivel mundial son millones. La misión no es solo para el pastor de ir, sino para todos los que son discípulos son pescadores de hombres. El mandamiento ahorita empieza contigo en tu casa, en tu cuadra. Bueno, ya le hablaste a la familia, bueno, está toda la cuadra, después está la manzana, después está la colonia y hay más colonias alrededor. Cuando tenía 17 años, algo en mi corazón, y conocí al Señor, trabajaba en una imprenta y mi tío tenía folletos, y tenía como 20,000 folletos, y agarré una mochila militar, la llené y empecé a repartir toda la avenida central, y la novena norte, y la novena sur, y empecé a repartir esos folletos, y después algunos me dijeron por qué lo había hecho, y algunos se molestaron y otros estaban contentos, pero era algo que surgió en mi corazón, el repartir folletos, y en ese entonces se permitía que se estacionaran en la calle y vas dejando folletos en el carro, y la persona, y entonces es algo que Dios te invita a hacer. O sea, si eres un verdadero creyente, Dios te invita a proclamar el Evangelio, a compartir un folleto, a compartir una Biblia, a llevar comida en el hospital, a tener un grupo en tu casa, tal vez de oración, donde lean la palabra y oren. No es para quejarse, no es para eso las reuniones, es para dar gracias a Dios y hablar y dar las buenas nuevas. La segunda verdad nos lleva a la tercera. Porque Cristo resucitó, tú debes adorarle como Dios. ¿Cómo? Haciendo discípulos. Porque Cristo resucitó, tú debes adorarle como Dios. ¿Cómo? Haciendo discípulos. Y entonces aquí da la gran comisión. A los 11 se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Cuando se encontraron con Él, lo adoraron. Igual que las mujeres, los discípulos lo adoraron. El único ser digno de adoración es Dios. Los ángeles no son dignos de adoración. Cuando algunos apóstoles tuvieron un encuentro con los ángeles y se arrodillaban, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que hacían los ángeles? Levántate, porque solamente Dios es ser digno de adoración.
Incluso cuando venían algunas otras personas y los apóstoles hacían milagros y sanaban enfermos y resucitaban a personas, venían las personas así, se arrodillaban. ¿Y qué hacían los apóstoles? Levántate, porque solamente Dios es digno de adoración. No adoramos más que a Dios. Y el hecho de Jesús permitiera esa adoración es porque Cristo es. Y hay muchas cosas. Ya cuando estudiamos Juan el año pasado, ya les expliqué por qué Cristo es Dios. Pero es una de las cosas que te dice, Cristo es Dios. Aunque algunos de ellos todavía dudaban, ¿no? Tomás, uno de ellos. Pero se acercó y les dijo, Dios me ha dado todo el poder, toda autoridad me es dada en los cielos. Y con esa autoridad los envío. Y entonces, por eso, id por todo el mundo, predicad el Evangelio, enseñando todo lo que se ha enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. No estamos solos, aunque a veces tú te puedas sentir solo en tu casa, a veces con los problemas, con las necesidades o enfermedades. Dios te dice que no estamos. Yo estoy con ustedes todos los días. Dios está en espíritu. Estamos viendo en la escuela dominical que Dios es espíritu. Y Dios está con nosotros. Dios mora. Y nos ama tanto que no esperó que muriéramos y vayamos a los cielos. Él vino a morar en nosotros y hizo morada. Y Él siempre está con nosotros. No estamos solos. Nunca debes sentirte solo. Acuérdate de este versículo, Mateo 28, 20. Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros en espíritu. Y entonces dice que Dios espera que hagamos discípulos. Ahora, para que una vid pueda crecer se necesita un enrejado. ¿Qué es un enrejado? Puede ser una pared donde la vid empieza a subir, las ramitas. Una vid es como un árbol, ¿verdad? Allá en Medio Oriente es muy conocida, pero para nosotros es más conocido el árbol. Podemos ver un árbol. Pero para que la vid pueda crecer, como es un enramado, necesita una pared, una estructura de metal, de fierro o de madera, donde pueda agarrarse y colgarse. Requiere una estructura, requiere una base sólida. Y esa base sólida es la palabra de Dios. Y el amor que nos ha demostrado. Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo muere en la cruz por nosotros y resucita para darnos esperanza y vida eterna. Mismo Jesús decía, si permanecéis en mí y en mis palabras, pedid todo lo que queráis que os será. Y digo, las cosas espirituales, porque también está Santiago donde dice, pedid, no recibís, porque pedís para gastar en vuestra carne. ¿No? Dios quiere que pidas conforme a su voluntad, a su palabra. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así yo también os he amado. Permaneced en mi amor. Es decir, ¿qué cosas necesitamos para poder hacer discípulos? Primero, permanecer en su palabra y en su amor. Primero, que tú estés bien arraigado, que tú estés bien sembrado, que tu raíz sea esta, su palabra. Y entonces sí puedes permanecer y llevar mucho fruto. Para poder hacer mucho fruto, la base es la palabra de Dios. Y entonces después podemos salir. Por eso en la iglesia primitiva dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Algunos estudios bíblicos demuestran que la única iglesia que ha cumplido el mandato verdaderamente es la primera iglesia, la primitiva, la del primer siglo, la de la iglesia de los apóstoles. Todos los demás lo hemos hecho a medias, porque ellos dice que todos los días, nosotros salimos todos los días a testificar. Ellos dicen que todos los días en el templo, se reunían en el templo a orar. Tal vez iban a trabajar, claro, no dejaban de trabajar, iban a trabajar, pero por la noche tal vez se reunían, oraban, se explicaba la palabra y se animaba a salir. Y por las casas, y si no podían venir al templo, ¿qué hacían en su casa? Tenían devocionales, oraban, leían su palabra y animaban a los demás, a la familia, a los vecinos. No cesaban de enseñar y predicar a Cristo, imitaban lo que hacía Cristo, porque Cristo iba enseñando, predicando y sanando, y ellos no dejaban de enseñar, predicar y sanar. En el tiempo de los apóstoles pues sanaban y todavía tenían ese poder que Jesús tenía. El día de hoy oramos y hay hermanos que sanan. ¿Cómo estás, Sandra?
Gracias a Dios estás aquí con nosotros. Y bueno, y Dios va sanando, oramos y sana, y a veces, pues no, ¿verdad? A veces simplemente Dios decide llevarse a las personas. Y dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser. Y ahora, ¿por qué añadía cada día? ¿Cuál era la razón por qué Dios añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos? Salían todos los días. Porque salían todos los días. Tienes una cosa de causa y efecto, ¿verdad? Y decía Jesús, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, y con esta autoridad los envío. ¿Con qué autoridad vamos y predicas? A veces nos da pena, nos da vergüenza. ¿Qué va a decir mi vecino, mi familiar? Y ya lo tengo harto de estar. Pero es que tienes una autoridad que es mayor, que es la palabra de Dios. Y cuando tú hablas, no hablas en tu autoridad, en la autoridad que les ha dado Cristo. Entonces tienes la libertad para poder hablar. Y la palabra que tú expresas, la palabra de Dios tiene autoridad y poder. Ahora, durante años, esta comisión y por todo el mundo y predicar el Evangelio, la mayoría de las personas piensan que el verbo principal es ir, pero no, es un verbo pasivo. El verbo principal es haciendo, es hacer discípulos. El ir significa salir, pero el haciendo, como es un gerundio, es constante, pasado, presente y futuro. El ir está subordinado al verbo hacer. Y entonces lo que debemos hacer es discípulos. No solamente salir, es una de ellas, pero es haciendo discípulos. Y ahora, ¿qué es un discípulo? Un discípulo de Cristo es un seguidor comprometido que aprende de Jesús, imita su vida, sus enseñanzas, comparte el Evangelio, se reúne fielmente en la iglesia y se transforma diariamente para ser como Cristo. E implica hacer nuevos discípulos. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y un discípulo? Los términos discípulo y cristiano están relacionados, pero no como sinónimos. El término griego para discípulo en el Nuevo Testamento es maetes, que significa algo más allá que un simple o estudiante o alumno. Es un seguidor. Un discípulo es un seguidor. Alguien que se adhiere completamente a las enseñanzas de otro, haciendo de esta su regla de vida y conducta. ¿Hay diferencias? Sí. ¿Entre un alumno y un discípulo? Sí. Voy a vivir como Dios, como Cristo quiere que yo viva. Los fariseos se enorgullecían, nosotros somos discípulos de Moisés. Pero dice Jesús, ¿hay aquí alguien más grande que Moisés? A los seguidores de Jesús se les llamó discípulos mucho antes que se les llamara cristianos. Su discipulado comenzó con el llamado de Jesús. ¿Se acuerdan que llamó a los 12 y se necesitó que ellos ejercieran su voluntad para seguirle? Él los llamó y ellos siguieron, y Dios te está llamando a ti. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Dios te llama, arrepiéntete y ven a Cristo. Arrepiéntete y entrega tu vida y tu voluntad, y entrega tu familia, toda tu vida a Él, y ríndete a Él, sírvele como discípulo. Lo puedes seguir por tu voluntad que Dios te ha dado, o puedes decidir negarte a seguirle y a obedecerle. Hay un costo para ser discípulo de Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Son tres cosas. Niéguese a sí mismo, porque vivimos en una sociedad sumamente egoísta, donde el más importante soy. En la pareja soy yo, mi pareja es secundaria. Entre mis hijos lo más importante soy yo, en el trabajo yo soy lo más importante. Y salimos a la sociedad y nos ponemos una cara de Hipócrates, de esa sonrisa, para querer ocultar mi egoísmo. Pero ¿por qué mucha gente tiene hoy problemas con la salud mental? Porque se trata de yo. Y cuando tú te interesas más por tu pareja, porque el amar es lo que Dios ha hecho. Dio su vida por nosotros, y la pareja es dar tu vida por ella, porque ella esté feliz y gozosa, porque mis hijos, porque en mi trabajo mis compañeros, y procuro ayudar a los demás antes que a mí. Entonces negarse a ti mismo es ir en contra de la naturaleza de la cual somos egoístas. Tomar la cruz es seguir la cruz de Cristo, sacrificio, y seguirle.
No todos los seguidores de Jesús fueron capaces de hacer semejante compromiso. Acuérdense que eran miles de personas que lo seguían y él tenía cientos de discípulos que se habían profesado ser sus discípulos. Pero cuando él dice en Juan 6, yo soy el pan de vida y el que no come de mí, este no tiene parte en el reino. Y habla de creer, él no hablaba de que lo mordieran, ¿verdad? No hablaba literalmente, hablaba simbólicamente, el que no cree en mis palabras y me sigue, y dejaron de seguirlo. Cientos de discípulos dejaron de seguirlo. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y lo abandonaron. No todos los seguidores serán capaces de negarse a sí mismos y hacer más discípulos. Requiere sacrificio, tiempo, dinero, esfuerzo. Uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Tal vez a nosotros nos toque sembrar un folleto, una Biblia y decirle a Cristo te ama y murió en la cruz y animar a las personas, y tal vez otra iglesia sea la persona que venga y se lo lleva. Y puede ser que otras personas sembraron, otros hermanos sembraron y nosotros cosechemos y nos traigamos de esa familia o esa persona a la iglesia. Pero uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Y aún como dice Pablo, dice uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios, el que germina. Entonces todo un milagro que podemos ver en la vida de personas transformadas. El primer caso de la palabra cristiano, ¿cuándo se usó la primera vez allá en Antioquía? Cuando a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos, pero era un término despectivo, de decir, esos cristianitos, esos que quieren imitar a Cristo, era un sinónimo, una palabra de desprecio. ¿No? Así como ahorita somos bautistas. ¿Por qué somos una iglesia bautista? Porque desde el segundo siglo que ya la iglesia empezó a corromperse, empezaron a bautizar infantes y la verdadera iglesia no permite el bautizo de infantes. Y a los que bautizaban le llamaban rebautizadores o anabaptistas. Y por eso también tenés un desprecio que la iglesia adquirió como el mismo que el de cristianos. Ah, vienen los rebautizadores. Porque hay otras iglesias que bautizaban infantes, que no es bíblico. Nosotros bautizamos solamente el que creyera fuera bautizado. Y entonces, como muchos otros términos despectivos, el cristiano. La iglesia primitiva usó otros nombres para sí mismos, como discípulos, santos y hermanos. El nombre cristiano significa que pertenece a Cristo, que imita a Cristo. Parece haber sido inventado por aquellos que estaban fuera de la iglesia y se burlaban y se enfaban. Pero si alguien sufre, y esa es la segunda vez que aparece la palabra cristiano, en 1 de Pedro 4:16, pero si alguien sufre por ser cristiano, no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Y aunque también te diga cristiano, no tenemos por qué avergonzarnos, con mucho gusto. El discípulo cristiano imita la enseñanza de Jesús, hace de Cristo su prioridad número uno y vive como corresponde. Está activamente involucrado en hacer otros discípulos. Entonces, ¿cuál es la tarea principal del discípulo? Hacer discípulos, no tanto ir, es parte de la función. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre y haciendo discípulos. Acciones tienes que salir, pero lo principal es como que terminar todo. Predico, bautizo y hago discípulos. Es como que engloba todo. Ahora entonces, el discípulo no critica, no condena y no juzga a los demás, no pierde el tiempo en banalidades, no satisface los deseos de la carne, sino al Espíritu. Y ahora, ¿cómo hacemos discípulos? Compartiendo el evangelio, bautizándolos y enseñándoles todo lo que Cristo enseñó, que es lo que estamos enseñando ahorita en lo que es las grandes doctrinas en la escuela dominical, y te invitamos a asistir. Cristo es el maestro, nosotros sus discípulos. Es por eso que invitamos a otras personas a la iglesia para que sigan los pasos del maestro. Y la palabra ir, o el verbo ir, significa cuando salgas, cuando vayas, eso significa ir. Cuando salgas de tu casa, cuando vayas por el camino, cuando vayas al trabajo, cuando vayas a la escuela, cuando vayas por la calle, predica el evangelio, es lo que está diciendo. Significa salir de nuestra comunidad. El mandamiento fue para los apóstoles primeramente, después para la iglesia primitiva y se ha transmitido a la iglesia por los siglos hasta el día de hoy. ¿Ya no tendrá vigencia esa palabra para nosotros el día de hoy? ¿O nada más fue para los apóstoles? Porque hay iglesias por ahí que dicen que ya no tienen que salir, que tienen que esperar a que Dios se los mande, violando este mandamiento, no haciendo
caso a este mandamiento. Cuando la iglesia primitiva dejó de salir, fue que vino la persecución. Cuando la iglesia se sintió cómoda, Dios tuvo que mandar persecución para que entonces después salieran a Samaria y hasta lo último a Judea y hasta lo último de la tierra. Y entonces también tengamos cuidado de sentirnos cómodos. Dios no va a mandar persecución porque estamos sentaditos y cómodos en la casa para que podamos salir, porque Dios puede hacer eso. El objetivo principal de la iglesia no es hacer miembros, sino hacer discípulos. No es cuánta gente tengo. A ver, vamos a comparar las iglesias. Aquí tenemos unos 30 y allá hay 1000. No, aquí no es, no. El trabajo no es tener cantidad, es calidad, es hacer discípulos. Seamos pocos o muchos, somos discípulos, conocemos su palabra y vivimos en su palabra. Eso es lo más importante. Ahora, ¿cómo te conviertes en discípulo? Yo me acuerdo que algún tiempo mi padre, mi madre, pues católicos, todos los domingos íbamos a la iglesia y íbamos a la iglesia de San Marcos, de la principal del Parque Central, y de ahí nos íbamos a la convivencia o al cine o a algún otro lado o a jugar maquinitas y de ahí a cenar. Esa era como la norma los domingos en la tarde. Pero de ahí empecé a ir con los testigos de Jehová y mi mamá se molestó y me reprendía y me castigaba porque iba con los testigos, porque ellos se reúnen otros días. Y entonces le digo a Dios: Señor, pues dime quién tiene la verdad, si los católicos, pues me quedo con ellos, y si los testigos también, pero dile a mi mamá que no me esté ahí regañando y pegando, ¿verdad? Porque me obligaba a no ir con los testigos, me obligaba a ir con los católicos. Y esa semana Dios mandó a mi tío José Hernández León y me explicó que la salvación es por medio de lo que Cristo hizo en la cruz, no es por obras, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie llegue delante de Dios. Yo estoy aquí porque iba a la iglesia, hacía buenas obras, daba de comer a los pobres, ayudaba a los enfermos. No es por lo que Cristo hace en la cruz. Cristo muere en la cruz por mi pecado. La paga del pecado es muerte. Por cuando todos pecamos, estamos destinados a morir. Y morir es separado de Dios. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cristo muere como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pagando el pecado de la humanidad. ¿Y cómo lo recibo? Si me arrepiento y creo: Señor, yo reconozco mi pecado, reconozco que te he ofendido con palabra, pensamiento y hecho y omisión, y te recibo y creo que tú me das vida eterna. Tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Cristo, y tú eres la llave. El mismo Cristo decía: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y yo lo creo y te recibo en mi vida. Así es como una persona se convierte en discípulo, porque Juan el Bautista dice: arrepentidos, porque el reino se los ha acercado. Cristo decía: arrepentidos, porque el que no cree en mí no tiene vida eterna. Y Juan mismo decía: el que tiene al Hijo tiene la vida, mas el que rehúsa creer en el Hijo ya ha sido condenado. Ahora, ¿por qué debemos ser discípulos? Pues porque es algo común. ¿Por qué? Porque Dios nos ha pedido que llevemos mucho fruto. ¿Se acuerdan del sembrador que salió a sembrar y cayó en buena tierra, entre piedras, entre espinos, junto al camino? Y entonces, ¿cómo das fruto? Cuando tu corazón está listo y hay que limpiarlo para poder dar fruto al 30, al 60, al 100. Pero a veces cae en el camino donde viene el enemigo y se lleva lo que aprendiste de Dios. O puede caer entre piedras y los afanes: mañana el trabajo, y tu cuerpo está acá, pero tu mente está: mañana voy a trabajar, mañana voy a la escuela, mañana hay que comprar cosas para el carro. Y los afanes de la vida hacen que no germine la palabra de Dios y no haya profundidad. O que cae entre espinas y tu misma carne, tus mismos deseos, tu misma desconfianza, tu misma incredulidad, tu misma incerteza hace que no caiga entre espinos, cae entre cosas malas y perversas que hay en el corazón del hombre y no da fruto. Y ahora, a veces también la cizaña no da fruto, no puede hacer discípulos. Pueden pasar años y buscar en toda la planta y no vamos a encontrar frutos. Ahora, Cristo dice que hay trigo y hay cizaña en la iglesia, así que cada uno de nosotros evalúese: ¿soy trigo o soy cizaña? Y puedas ver los frutos de Dios en tu vida. Y si no, es tiempo de arrepentirse y creer. Jesús mismo dijo: por sus frutos podemos conocer a las personas. El hecho de venir a la iglesia no te hace creyente, no te hace un discípulo, no te hace cristiano, ¿no? Como les he dicho otras veces, en la casa de un perro, me meto en la casa del perro, no me convierto en perro. El hecho de venir aquí a la iglesia no me convierte en cristiano.
Me convierte en creyente de Dios es arrepentirme, creer sus palabras y tener fe en Él. Los verdaderos discípulos no solamente oran por sus necesidades, oran por las necesidades de la salvación de otros. No solamente se trata de mí, Señor, bendíceme a mí, a mi pareja, mi salud, mi necesidad, mis pruebas, mis tentaciones. También bendice a mi vecino, bendice a mis parientes. Y si no son salvos, toca su corazón y que se conviertan. Y a mi colonia, y a Guadalupe, y a Nuevo León, y a México, y al mundo entero, Señor. Y a los musulmanes que están acribillando allá en Irán, bendíceles, dales oportunidad de creer en tu Hijo. Hay diferentes dones que Dios nos ha dado para servirnos los unos a los otros, ¿no? El don del servicio, la predicación, el maestro, la música, el administrar los bienes, diferentes. Pero el don del evangelismo nos requiere y nos demanda a todos. Desea que hagamos discípulos. Dios desea que hagamos discípulos. Porque Dios amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Por eso debemos hacer discípulos. Porque Dios muestra su amor al entregar a su Hijo en la cruz. Ser discípulo es transformar tu forma de pensar, vivir y actuar. Por eso necesitas la base. La base es la palabra de Dios. Si permaneced en mí y mis palabras permanecen en vosotros, llevaréis mucho fruto. La palabra es la base para hacer frutos. Porque la misma palabra te motiva. Hay algo que te hace no poder quedarte callado. Hay algo que está en tu corazón que tienes que hablar. Cuando estudiábamos aquí con el pastor Jonathan en línea, aquí en ICLA, le decía que había algo que mi deseo era predicar, porque entre más te llenas de la palabra, más es tu deseo de expresar y externar lo que está en ti. Ser discípulo es seguir obedeciendo sus mandamientos. Ser discípulo es seguir aprendiendo de su palabra. Ser discípulo es imitar a Jesús. En conclusión, porque Cristo resucitó, tú debes adorarle como Dios. Primero, ¿cómo? Creyendo en su resurrección. No dice muchas veces, creo que dice creyendo en su resurrección. Segundo, porque Cristo resucitó, tú debes adorarle ¿cómo? Dando las buenas nuevas. Compartiendo las buenas nuevas, como las mujeres, como los apóstoles. Y tercero, porque Cristo resucitó, tú debes adorarle como Dios. ¿Cómo? Haciendo discípulos. Dios espera que hagamos discípulos, que hagamos más discípulos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para poder terminar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por Mateo 28, porque tú resucitaste de entre los muertos, porque venciste a la muerte con la resurrección y nos das esta esperanza que también algún día nosotros hemos de resucitar. Este cuerpo que tenemos ciertamente va a quedar en la tumba y iremos contigo a los cielos si creemos, pero cuando tú vengas, este mismo cuerpo, donde quiera que haya quedado, en el templo, en el cementerio, no sé, donde, en la cripta, donde quiera que haya quedado, el mismo cuerpo ha de resucitar, porque tú has prometido resucitar este mismo cuerpo que tenemos para demostrar que tienes poder sobre la vida y la muerte, si creemos en ti. Y te pido que todos mis hermanos puedan meditar en esto y darte gracias, Señor, porque has perdonado nuestros pecados, nos has abierto las puertas a los cielos y solamente nos pides creer, arrepentirnos y creer en Cristo como el camino, la verdad y la vida. Y espero que puedas tomar con tus dos manos esta fe y hacerla parte de tu vida. Bendícenos, Señor, ahora ayúdanos a creer en la resurrección, ayúdanos a ser discípulos y ayúdanos a salir y dar las buenas nuevas. Salir, predicar el Evangelio, bautizarlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y poder continuamente estar invitando a personas para que puedan escuchar tu palabra. En Cristo te damos gracias. Amén.